Muy bien, entonces vamos a ver propiedades de los límites, pero antes de empezar a enunciar las propiedades, vamos a ver cuándo existe un límite. Un límite va a existir cuando sus límites por la derecha y su límite por la izquierda existen, es decir, es un número determinado y digamos que los calculo de diferente manera y L es igual a M, ¿vale? Entonces un límite va a existir cuando los límites laterales, es más aquí, si quieren el signo lo puedo poner aquí y no hay ningún problema, o sea, que vayas acercando a X por valores hacia el lado derecho o por valores cercanos por el lado izquierdo. Estos dos límites deben de ser números reales determinados y además deben de ser iguales. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Digamos que la función es x cuadrada y mi punto al que quiero acercarme es c. El c es igual a 2. Entonces, yo ya sé por mi estudio de las funciones que esa función x cuadrada es una parábola que en 2 tiene un valor de 4. Yo ya sé que eso está pasando. Entonces, si yo me acerco por la derecha o por la izquierda a este punto, siempre voy a llegar a esa altura 4. O me voy a acercar lo suficientemente para que sea casi 4. Puede ser un valor un poquito más grande o un valor un poco menor. Entonces, esta x cuadrada tiende a 2 por la derecha y a 2 por la izquierda. ¿Qué significa? Bueno, pues voy a partir de 3 y de ahí de 2.9, 2.8, 7, 6, 5, 4, 2.3, 2.2, 2.1 y casi llego. Y por abajo, es decir, eso fue del lado derecho. Entonces, ¿hacia dónde voy a tender? Pues a un valor muy cercano a 4, ¿vale? Y del lado izquierdo, empiezo con 1, 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1.9 y entonces mis valores aquí se van a acercar un poquito más a 4, pero por la izquierda, ¿no? Por la izquierda, o sea, así. Entonces, también va a tener el valor de 4. Y como el límite de f de x, cuando x tiende a menos 2, a 2 por la izquierda, es igual al límite de la misma función cuando x tiende a 2 por la derecha, entonces existe, por lo tanto, estos tres puntitos es por lo tanto, existe el límite ya sin necesidad de indicar si es por la derecha o por la izquierda. Y el límite de esta función x cuadrada, ¿cuánto es? 4. Así lo vamos a expresar. ¿Y cómo sé que eso funciona? Fíjense, nosotros ya tenemos nuestra gráfica de la función, ya tenemos acercamientos por la derecha en x, por la izquierda en x, y estos me dan acercamientos en y por arriba y por abajo, ¿sale? Que es lo que decíamos, sucesiones de números decrecientes, sucesiones de números crecientes. Y entonces todos, entre más acerco esos valores, el valor de la altura se va a parecer más a 4, por eso es que esto se cumple. Entonces se dice que el límite de la función existe y es igual al punto al que se acercan las sucesiones. Puede ser que esté definida, como en este caso, que la función evaluada en 2 es igual al 2 al cuadrado, que es igual a 4,
o que no necesariamente esté definida. Entonces, para que un límite exista, no necesariamente tiene que ser evaluado en ese punto. Puede existir si las sucesiones convergen a ese punto, porque recuerden que no necesariamente tengo que ocupar el lugar del punto. Puedo acercarme sin ser el mismo punto. Ahora vamos a continuar definiendo las propiedades de los límites. Entonces, tengo que partir de que tengo dos funciones cuyos límites a un punto C existen y van a tener el valor L y el valor M. Eso es importante. Primero tengo que checar que las funciones de forma independiente tengan límites a ese punto, al mismo punto, ¿vale? Para poder hacer esto. Entonces, el límite de la suma, es decir, el límite de la suma de la función f con g cuando x tiende a c va a ser lo mismo que el límite de x más la función del límite g de x. Perdón, aquí. Entonces, el límite de la función f de x más g de x va a ser igual al límite de la función f de x cuando x tiende al punto más el límite de g de x cuando esta función tiende al mismo punto. ¿Esto qué significa? Que yo puedo calcular límites por separado y luego los uno. Entonces este va a ser L más M. Lo mismo que si yo tengo la diferencia pues va a ser la diferencia de los límites. L menos M. Ajá. El producto por una constante. Si yo tengo el límite de una constante, bueno, aquí le voy a poner K de f de x. Esa K es una constante. Cuando x tiende a c, entonces sale la constante y puedo calcular el límite de f de x. Eso, ¿por qué me sirve? Pues porque puedo calcular el límite de la función multiplicada por una constante, multiplicando el límite por la misma constante, ¿vale? Ahora, el producto de funciones, obviamente, solamente si estos límites existen. F de x por g de x. ¿Eso qué va a significar? Va a ser el límite de f de x por el límite de g de x, que va a ser L por M, ¿vale? La regla del cociente, si yo tengo el límite de una función entre otra función, esto va a ser igual a tomar el límite de la de arriba. Recuerden, este es muy sensible porque me están obligando a que los límites por separado existan, ¿vale? En ese punto. Entonces, va a ser lo mismo que L sobre M, ¿vale? Esto no siempre va a ser cierto, ¿vale? Esto no siempre va a ser cierto. Esto solamente se va a ocupar cuando estos límites existan, porque vamos a ver ejemplos de cocientes que dado un punto existe, pero tal vez su cociente no vaya a existir su límite. Hay que tener mucho cuidado aquí. La regla de la potencia. Si yo tengo un límite de una función y lo elevo a una potencia, obviamente estos límites están restringidos a que este límite exista, es decir, que sea un número real específico. Entonces sería el límite de f de x a la n, que sería L a la n, ¿vale? Todo esto bajo el supuesto, vuelvo a repetir, que los límites estén bien definidos. Si no son números concretos, ni lo piensen, esto no funciona. Ahora vamos a dar un ejemplo de cada uno.
Supongamos que son dos funciones y que tenemos sus valores límites. Vean. Entonces el límite de x cúbica cuando x tiende a menos 1 es igual a ¿quién? Pues menos 1 al cubo. ¿Por qué lo evalúo? Porque x cúbica es una función continua y todos los límites de las funciones continuas en un punto es la evaluación de la función en ese punto, ¿vale? Entonces esto es menos 1. Este límite de la función x va a ser menos 1. ¿Por qué? Porque la función evaluada en ese punto es menos 1, por la misma razón que esa es una función continua. Entonces, el límite de x cúbica más x va a ser menos 1 menos 1, que va a ser menos 2, ¿vale? Cuando x tiende a menos 1. Esta es la suma. Vamos a ver la resta. El límite cuando x tiende a menos 1 de x cúbica menos x va a ser menos 1 más menos 1, que va a ser 1 menos menos 1, que va a ser 1 más 1, menos 1 más 1, que es igual a 0. ¿Qué va a pasar con el producto? Entonces ya vimos la suma, ya vimos la diferencia, vamos a ver el producto. Entonces el límite de 3x cuando x tiende a menos 1 sería 3 por el límite de x cuando x tiende a menos 1, que sería 3 por menos 1, que es menos 3. Esta es producto por constante. Ahora vamos a ver producto de funciones. El límite de x cúbica por x cuando x tiende a menos 1 sería ¿quién? El límite de x cúbica por el límite de x cuando x tiende a c, que este c sería menos 1, y este sería menos 1 que multiplica a menos 1, que esto sería 1 positivo. Entonces ya tengo el límite de la suma, de la resta, de la multiplicación por constante, de la multiplicación de funciones. Ahora, del cociente, el límite de x cúbica entre x cuando x tiende a menos 1 sería el límite de x cúbica entre el límite de x cuando x tiende a menos 1, que sería menos 1 entre menos 1, que es 1. Y esto es cierto, ¿no? Porque este límite, por otro lado, lo puedo calcular como x cúbica entre x cuadrada, cuando x tiende a menos 1, x cuadrada es una función continua, y menos 1 al cuadrado sigue siendo 1. Y estos son iguales, entonces sí es cierto. Y por último, el de la potencia. El de la potencia, sí, tengo mi límite de x cúbica elevado a cualquier potencia, digamos a la cuarta, cuando x tiende a menos 1. Esto es lo mismo que el límite de x cúbica elevado a la cuarta potencia de x cuando tiende a menos 1. Y esto es lo mismo, este límite es menos 1 a la cuarta, menos 1 a la cuarta es 1. Y ahora si hacemos esta función es x cúbica a la cuarta, me quedaría el límite, esta es una segunda opción, ¿sale? Sería 4 por 3, 12. X a la 12 cuando x tiende a menos 1. Y esta es una función continua, entonces es menos 1 a la 12. Por ser una función par, una potencia par, esto sería 1 positivo, que son los mismos los límites. Entonces aquí se demuestran las propiedades de los límites, cuando esos límites existen en una función y además son funciones continuas.
Gracias por su atención y espero en el siguiente video seguir ahondando acerca de propiedades de los límites y algunos trucos algebraicos para su cálculo. Hasta luego.